Buenas tardes, bienvenidas a todas a la charla que vamos a dar hoy, el equipo de Congen. Actualmente somos conectadas mi compañera Eva María Lafuente y yo, Sara Julián, y posteriormente se conectará para la ronda de preguntas la doctora Carmen Garrido. Pues hemos organizado esta charla en petición de la Asociación de Síndrome de Turner de Andalucía para hablaros sobre la actualización del proyecto Gemendel, ¿vale? Proyecto en el que colaborasteis con muestras las asociaciones Turner de Cataluña, Andalucía y Salamanca, pues actualizar un poco cómo va ese proyecto y también para presentaros un reciente artículo que hemos publicado sobre la transición médica de niña adulta en pacientes con síndrome de Turner. En primer lugar, comenzaré hablando yo sobre el proyecto Gemendel y posteriormente ya continuará mi compañera Eva para hablar de la revisión. Antes de entrar en detalles sobre el proyecto Gemendel, quiero ofrecer una breve introducción sobre el síndrome de Turner. Aunque muchas de vosotras ya conoceréis esta información, es muy importante que conozcáis las bases genéticas para comprender luego el proyecto que estamos desarrollando, ¿vale? Y los resultados que os voy a mostrar. Pues bueno, el síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas debido a la ausencia total o parcial del cromosoma X. La incidencia del síndrome de Turner es aproximadamente una de cada 2.500 niñas nacidas vivas, aunque es más común en casos de abortos espontáneos o mortinatos. En cuanto a las causas genéticas del síndrome de Turner, el 50-60% de los casos se debe a la monosomía del cromosoma X, es decir, la ausencia de un cromosoma X, ¿vale? Esto posteriormente profundizaré en cada una de las causas, ahora solo voy a mencionarlas, ya después profundizaremos. Luego, en el 30-40% de los casos se presenta mosaicismo, ¿vale? Esto quiere decir que algunas células del organismo tienen un cariotipo normal y otras muestran la alteración cromosómica, lo mismo luego lo explicaré. Y en alrededor del 10% de los casos, las causas son diversas, ¿vale? Que también veremos algunas de las causas. En cuanto al tipo de herencia, el síndrome de Turner generalmente no es hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que no se transmite de padres a hijos. La mayoría de los casos, pues lo que pasa es que ocurren de manera espontánea durante la formación de los gametos, que son los óvulos o los espermatozoides, o en las primeras divisiones del embrión, ¿vale? Después de la fecundación. A continuación, como os he mencionado, vamos a profundizar un poco más en las causas genéticas. Anteriormente he dicho que generalmente la causa principal del síndrome de Turner es la monosomía, pero antes de para entender mejor el síndrome, ¿vale? Debemos revisar cómo es un cariotipo normal. A ver, todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. 22 pares de estos cromosomas son autosómicos. ¿Qué significa autosómico? Que no están relacionados con el sexo del individuo, ¿vale? Y solo un par de esos 23 cromosomas, que lo llamamos cromosomas sexuales, son los que determinan si somos hombre o mujer, ¿vale? Por ejemplo, si una persona tiene dos cromosomas X, es decir, XX es mujer. Y si una persona tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, es hombre. Entonces, estos son los cariotipos normales. Pero, ¿cómo se ve el cariotipo de Turner por monosomía? Pues en el par 23, el que hemos dicho que son los cromosomas sexuales, en lugar de tener dos cromosomas X, tiene uno. Como hemos mencionado anteriormente, otra de las causas genéticas puede ser el mosaicismo. ¿Qué es lo que significa cuando dicen síndrome de Turner mosaico? Eso es cuando algunas células del organismo presentan un cariotipo normal, ¿vale? XX, y otras células presentan un cariotipo típico de Turner. Las personas que tienen este perfil genético, es decir, células afectas y células que no, pues suelen tener los síntomas más leves. En el 10-20% de los casos, las causas genéticas del síndrome de Turner son distintas a estas dos causas que acabamos de ver. Aquí a la izquierda observamos un par de cromosomas X, ¿vale? Normal, representado gráficamente. Entonces, vamos a ver algunas de las otras causas. Por ejemplo, puede ser síndrome de Turner si hay una deleción de parte del cromosoma X.
Aquí observamos que uno de los cromosomas X ha perdido el brazo corto, ¿vale? Ese de aquí arriba. Y observamos en el de abajo que hay un cromosoma X normal, ¿vale? Y el otro ha perdido la parte de abajo, ¿vale? Esto sería por delección. Otra causa genética es por isocromosoma, que aquí lo que sucede es que se pierde el brazo corto o largo del cromosoma X, duplicándose el otro brazo para compensar. El otro era que se perdía y aquí lo que pasa es que se pierde, pero además el brazo que queda se duplica para compensar esa pérdida. Y por último, otra causa puede ser por cromosoma en anillo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede que uno de los cromosomas X se pierden ambos extremos, ¿vale? Como observamos aquí en la imagen, y se forma un círculo. En la tabla que observamos a la derecha se recogen todos los tipos de fórmulas cromosómicas para el síndrome de Turner, así que fijaros la diversidad de causas, pero como hemos mencionado, ¿vale? La más común es la monosomía, la ausencia del cromosoma X. Una vez explicada esa pequeña introducción de base genética del síndrome de Turner, vamos a entrar en lo que es el proyecto G-Mendel. Este proyecto se inició con la colaboración de la empresa danesa de inteligencia artificial G-Mendel, de ahí el nombre del proyecto, y nosotros con GEN, con el objetivo pues, de desarrollar una prueba de diagnóstico para el síndrome de Turner y otras aneuploidías que sea más rápida, más precisa y económica a la que existen actualmente. La idea de esta prueba diagnóstica es pues combinar herramientas genómicas de nueva generación con inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico. Para ello, pues se tomaron muestras de 70 pacientes con síndrome de Turner y gracias a la colaboración de las asociaciones de Turner de Andalucía, Turner Salamanca y Turner Cataluña, así como 2 muestras proporcionadas por el biobanco. Todas las muestras se obtuvieron de forma anónima, con el consentimiento informado de los participantes y con una explicación clara sobre el derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento. Estas muestras fueron fundamentales para entrenar al sistema de inteligencia artificial diseñado para diferenciar los casos de síndrome de Turner de otros trastornos genéticos. Es decir, gracias a las muestras con las que habéis colaborado, nos habéis ayudado a entrenar al sistema para diagnosticar Turner. Entonces, ¿cómo es esa herramienta que entrenamos? ¿Cómo funciona esa prueba diagnóstico novedosa de la que hablamos? Pues mira, es el esquema que tenéis aquí, que vamos a ir viéndolo paso por paso, ¿vale? En primer lugar, nuestra herramienta se comenzaría pues con la toma de la muestra mediante hisopo, seguido de la extracción de ADN. Posteriormente a ese ADN se le realizarían varias PCR. ¿Qué es hacerles PCR? Eso lo que hacemos es amplificar el ADN, es decir, hacerle fotocopia. Y eso pues nos permite analizar así muchas muestras simultáneamente y reducir el costo de la prueba. Posteriormente a las PCR, las muestras se secuencian utilizando tecnología genómica de última generación y finalmente la inteligencia artificial clasifica las muestras, identificando con precisión los casos de síndrome de Turner. ¿Vale? Como vemos aquí en el esquema, se analizarían muchísimas muestras a la vez y la misma inteligencia artificial directamente nos detectaría el Turner. Esta charla principalmente es para mostraros también los resultados preliminares que tenemos del proyecto en el cual habéis colaborado. En la validación del protocolo, la herramienta se probó 4 veces, ¿vale? Que son esas 4 gráficas que veis ahí que ahora os voy a explicar. Y se obtuvieron pues, resultados consistentes que se muestran en estas curvas ROC. Las curvas ROC son un gráfico que muestra la capacidad de una prueba diagnóstica para diferenciar entre sujetos sanos y enfermos. Entonces, es decir, estos son curvas ROC, ¿vale? Y lo que nos va a mostrar es si la herramienta es capaz de diferenciar a pacientes Turner de pacientes sanos. Cuanto la curva más se acerque al valor 1, indica pues una alta capacidad discriminativa, es decir, es capaz de diferenciar bien los sanos de los enfermos. En nuestro caso se ve perfectamente en los 4 gráficos cómo la línea es casi horizontal siempre en estas 4 pruebas que se han realizado, ¿vale? Por lo cual refleja que el test tiene un excelente rendimiento en distinguir a pacientes con síndrome de Turner. Además, también analizamos los resultados de todas las muestras agrupadas, donde comparamos la cantidad de cromosoma X en pacientes con Turner, mujeres sanas y mujeres con trisomía.
Las muestras de Turner mostraron consistentemente una menor proporción de cromosoma X, como hemos dicho, ¿vale? Suele ser por una ausencia del cromosoma parcial o total, entonces hay menos cantidad del cromosoma X, lo que confirma la capacidad de la herramienta para identificar esa condición. Os voy a explicar un poco qué es lo que estamos viendo en esa diapositiva. Vale, en el gráfico de la izquierda lo que vemos es en lila 4 pacientes diferentes con síndrome de Turner, ¿vale? Cada cuadrado que veis en lila son pacientes diferentes de Turner, muestras diferentes. Y la caja que veis azul, pues representa gráficamente a una mujer sana. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se está representando la cantidad de cromosoma X y se ve que la mujer sana, la caja azul, está por encima de esas cajas lilas. ¿Qué es lo que pasa? Está mostrando más cantidad de cromosoma X. Las cajas lilas, que son las muestras de Turner, se ve que tienen menos cantidad de cromosoma X, ¿vale? Entonces se ve que diferencia, la herramienta diferencia pues perfectamente a la Saner de mujeres sanas. En el segundo gráfico, en el de la derecha, ¿qué observamos? Aquí pues observamos mujeres sanas con muestras de Turner y otras trisomías, ¿vale? Entonces, vemos cómo la caja azul serían las mujeres sanas, las que están por debajo de esa porque tienen menos cromosoma X serían las muestras de Turner y las que están por encima serían otras trisomías. Hay más cantidad de cromosoma, ¿vale? Entonces vemos que sigue permitiendo distinguir y clasificar las muestras de síndrome de Turner frente al resto de conjunto de datos. En el siguiente gráfico observamos las 4 pruebas que he mencionado antes que se realizaron, ¿vale? En la que la herramienta agrupa correctamente las muestras con síndrome de Turner. A ver, cada gráfico representaría una de las pruebas y los puntos naranjas son las muestras de síndrome de Turner. Se ve perfectamente cómo la herramienta las agrupa y las diferencia pues, de otras aneuploidías y de los controles sanos. Aquí, ¿vale? Se muestra la sensibilidad y especificidad de la prueba. Vuelvo a repetir que se realizaron 4 pruebas, pero en cada prueba las muestras iban cuadruplicadas. Es decir, si en la prueba 1 se rellenó una placa de laboratorio con muestra, cada muestra iba 4 veces. Imaginaros que en la primera placa hay una muestra mía, una de Eva. Vale, pues mi muestra, habría 4 muestras mías, habría 4 muestras de Eva, ¿vale? Como os he dicho, iban cuadruplicadas. Entonces, al analizar el resultado de una muestra, pues se compara el resultado de sus 4 réplicas que hay en la placa. Y si 3 de las 4 réplicas coinciden en resultado, el resultado se da por válido. Si no coinciden, se considera no concluyente. Es decir, si hay 4 muestras, tienen que dar 3 el mismo resultado. Si no dan 3 el mismo resultado, es la misma muestra, tienen que dar el mismo resultado, ¿vale? Algo está fallando. Pues si no coincide, se considera, como os he dicho, no concluyente. En la tabla vemos que la sensibilidad, la especificidad y la precisión está dividida como en 2 tipos de datos, los de las repeticiones individuales y los datos combinados de los cuadruplicados. ¿Qué quiere decir esto? Si solo analizáramos una muestra, tenemos una sensibilidad del 100%, una especificidad 98,75% y una precisión del 98,96%. Ahora, si metiéramos 4 réplicas, es decir, 4 muestras en la placa, sí conseguimos una sensibilidad, especificidad y precisión del 100%. ¿Qué pasa? Que no siempre se tiene cantidad de muestra, ¿vale? Para meter 4 réplicas de la muestra. Entonces, nada, aquí lo que representamos es que incluso si no tuviéramos espacio suficiente en la placa o cantidad suficiente de muestras para hacer los cuadruplicados completos, nuestros resultados de rendimiento seguirían siendo buenos, ¿vale? Seguirían siendo robustos. Fijar una especificidad del 98,75 y una precisión del 98,96. Una vez entrenada y comprobada la herramienta, se ha realizado un estudio piloto en colaboración con el doctor Klaus y el Hospital Universitario de Aarhus. ¿Qué se han hecho en ese estudio piloto? Pues se han analizado 356 muestras ciegas
incluyendo individuos con síndrome de Klinefelter, Turner, otros trastornos del desarrollo sexual y donantes sanos. Así que, ¿qué quiere decir? Yo ahora no estoy entrenando al sistema, ¿vale? Entonces no le estoy diciendo, oye, que te estoy metiendo tal muestra para que aprendas a diferenciar la muestra. No. Ahora yo lo que le hago al sistema, la herramienta, es meterle muestras de diversos trastornos y no le digo lo que es cada uno, para ver si ella misma es capaz de diferenciar un trastorno de otro. ¿Qué resultados son los que obtuvimos? Pues se ha obtenido una sensibilidad diagnóstica del 95,4% y una especificidad diagnóstica de un 97,8%. Y bueno, también observamos resultados de comparar nuestra herramienta con un cariotipo convencional. Se ve que la automatización es mayor, vamos, es total, lo que da menos tendencia a error por la mano humana. También el nivel de mosaicismo que es capaz de medir es menor del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el nivel de mosaicismo en todo el conjunto de ADN que vemos, ¿vale? Que analizamos, está por debajo del 25%, la prueba es capaz de detectar el mosaicismo. Entonces, este límite, cuanto más bajo sea, mejor va a ser la prueba diagnóstica para detectar el mosaicismo, ¿vale? Y vemos pues que la de nuestra herramienta es menor que la de un cariotipo, por lo cual detecta mejor el mosaicismo. También se ve que es más rápida y más barata. En resumen, los resultados que hemos obtenido son muy prometedores y aunque el modelo pues tiene que mejorar para detectar otros trastornos genéticos y algunos tipos de mosaicos pues que son menos frecuentes y que la herramienta no ha podido ver porque no hemos podido entrenarlo, no teníamos muestras con esos mosaicismos, pues aún así la herramienta tiene el potencial de revolucionar el diagnóstico del síndrome de Turner y otros síndromes de aneuploidía. Esperamos que con más datos y estudios adicionales pues poder validar y perfeccionar esta herramienta para su uso clínico. A continuación os dejo con mi compañera Eva, que va a continuar con la reciente revisión que hemos publicado. Muchas gracias. Buenas a todas y a todas las personas que estáis. Bueno, yo soy Eva y soy la portavoz por parte del equipo Congen que va a explicaros la parte de la que vamos a hablar sobre un artículo de revisión que hemos publicado recientemente y que versa sobre la importancia del asesoramiento genético en la transición para el síndrome de Turner. Bien, como veis aquí, lo que hay es una captura de pantalla de lo que es el título del artículo y las personas que hemos participado en el mismo. Abajo, aunque esto no aparece en el artículo, están los logotipos correspondientes a las instituciones o empresas de las personas que hemos participado en la elaboración de esta revisión y que se corresponden con los numeritos, los supraíndices que acompañan a los nombres de las personas. Empezando desde el final al principio, han participado María del Carmen Garrido Navas, Lucas Critch, María Aroa Casado, Sara Álvaro Sánchez, Anne-Christine Schack, mi compañera Sara Julián Prado, que ha hablado en primer lugar, y una servidora que soy Eva María Lafuente Villarreal. Pues bien, también en el artículo de revisión hemos hecho mención, reconocimiento a las asociaciones de Turner que aparecen aquí, que son la Asociación de Turner Andalucía, la Asociación de Turner Cataluña y la Asociación de Turner de Salamanca, por la labor que realizáis, por contar siempre con nosotras, y es un reconocimiento a vuestra labor tan importante y necesaria. Bien, en esta revisión el objetivo que queríamos poner encima de la mesa o transmitir es poner de relieve la importancia del asesoramiento genético en el proceso de transición en aquellas condiciones que son de causa genética, puesto que es lo que compete a nuestra profesión, ¿de acuerdo? Es donde los asesores genéticos estamos implicados y que además tienen como añadido que pueden cursar con problemas de salud mental, porque esto es un hándicap añadido a estas condiciones o enfermedades que ya son complejas de por sí, con lo cual los problemas de salud mental pues es otro punto más añadido. Y como modelo hemos utilizado el síndrome de Turner para explicar la importancia de todos estos aspectos.
Para aquellas personas que no tengan en mente qué es un proceso de transición, cuando hablamos de proceso de transición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues como la palabra indica, es un proceso que tiene como objetivo instruir, educar, tanto a las familias como a aquellas niños, niñas y adolescentes que tienen que pasar desde un sistema de salud pediátrico a uno de adultos. En principio, el proceso de transición está pensado para cualquier población infantil, es decir, cuando los niños tienen que aprender a su autocuidado, ¿vale? Y pasan de un sistema pediátrico que funciona de unas determinadas maneras y tienen que pasar a un sistema de adulto que es completamente distinto. Este proceso de transición tiene como objetivo prepararlos para que cuando pasen a la edad adulta sepan cómo manejarse. En concreto, los procesos de transición últimamente están muy dirigidos precisamente a esa población infanto-adolescente que tiene una condición. Puede ser genética o no. Nosotros, en nuestro artículo de revisión, lo que hemos hecho es centrarnos, como he dicho anteriormente, en las enfermedades de causa genética, puesto que es donde los asesores genéticos desempeñamos un papel importante, o deberíamos. No es el caso todavía de España, pero confiemos en que en un futuro sea así. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades de causa genética, enfermedades, condiciones, síndromes, son específicas, tienen una fisiopatologías concreta y tienen, digamos, sus idiosincrasias, ¿de acuerdo? Si además, como he dicho antes, cursan con problemas de salud mental, pues aún eso adquiere pues, mayor relevancia. Los modelos que hay de procesos de transición son múltiples, han sido desarrollados en distintos países, hay muchas iniciativas, pero no siguen una homogeneidad, no son todos iguales, cada uno se basa en unas premisas diferentes. Es lo que dificulta muchas veces los estudios comparativos, comparar pues, cuando un proceso de transición está mejor diseñado, peor diseñado, es más eficiente, la gente tiene mayor satisfacción, es muy complicado, pero en nuestro artículo nosotros nos hemos basado en el modelo americano que se llama Six Core Elements, es decir, que está basado en 6 núcleos, como veis aquí, que van numerados del 1 al 6. Estos son paquetes o bloques concretos que luego tienen un contenido genérico que puede adaptarse en principio a cualquier enfermedad, condición, población y que es dependiente de la edad. ¿Por qué? Porque tienen como lo que se pretende es instruir, educar, preparar a la población infantil para que cuando llegue a la adulta sepa manejarse, va estratificado por edades, ¿vale? Por paquetes de edades. Entonces, como decía, además las guías, en este caso ya en concreto para síndrome de Turner, hay unas guías que además la última ha sido recientemente publicada en 2024, está calentita, calentita, y que además esta guía de manejo abarca desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Esta guía recomienda, y es una recomendación, no es una obligación, pero recomienda que el proceso de transición esté basado en el modelo americano. ¿Por qué? Porque es el que está más desarrollado y para el que, aunque no es perfecto, dista mucho está de ser perfecto, pero es el que cuenta con mayor desarrollo en el tiempo, está más asentado y en concreto para síndrome de Turner, pues cuenta con más recursos. Estos 6 core elements son paquetes en principio genéricos y después cada sistema asistencial puede ser un hospital muy grande, puede ser un centro de salud más pequeño, puede estar enfocado a la atención primaria, etcétera, etcétera. Aquí lo que marca son unas premisas generales que después para cada enfermedad, para cada sistema de salud o según los recursos, la preparación del personal, todos estos aspectos que son importantes, cada sitio ha de adaptarlos, pero los bloques principales son siempre los mismos. Entonces, el bloque 1 pues, cuenta con una política o guía que tiene pues, como objetivos desarrollar cada centro con sus recursos disponibles, cómo va a llevar a cabo esa transición, ¿vale? Y cómo la va a transmitir, cómo lo va a gestionar con los padres y en este caso ya voy a hablar directamente de Turner, con las niñas y las mujeres con síndrome de Turner, ¿vale? Y este primer inicio, este primer paso, contempla las edades de las 12 hasta los 24, o sea, todo. La política tiene que incluir toda la política de transición, por eso va desde las 12 hasta los 24. Un segundo bloque habla del seguimiento y control. ¿Qué herramientas se van a utilizar para llevar a cabo el seguimiento de la transición? ¿Cómo se va a evaluar?
quién va a haber un cabeza, va a haber un portavoz, a dónde tienen que dirigirse las familias, cómo se va a transmitir la información. Hay otro bloque que es preparación, que aquí incluye qué herramientas tenemos para evaluar tanto los jóvenes cómo han sido educados con respecto a su enfermedad, si la controlan, saben cuáles son las implicaciones o las posibles implicaciones de su condición, cómo han de manejarla en el tiempo, a dónde tienen que acudir. Pues existen unas herramientas que sirven para evaluar cuán preparadas están las niñas y las mujeres con síndrome de Turner, en este caso, para valorar si de verdad están preparadas o no. Y aquí el rango de edad de este bloque oscila entre los 14 y los 18 años. Son rangos de edad porque evidentemente no todas las personas maduran a la misma velocidad, ni cuentan con los mismos recursos cognitivos, cada familia es un mundo también y por eso los rangos son rangos de edad y hay cierta flexibilidad. La planificación incluye desarrollar un plan para que se lleve a cabo, ¿vale?, esa transición, que cuenta también, debe de contar, por supuesto, con la connivencia del médico, ¿de acuerdo?, que es el que tiene, en principio, el que maneja en la edad pediátrica a la niña, pero después ese testigo va a ser cogido por el médico o el equipo de médicos del adulto. Ahí debe de haber también esa planificación, un diálogo entre los sistemas de atención pediátrico y los de adultos. Y luego hay lo que se llama la transferencia de la asistencia. Es cuando ya se establece cómo se va a llevar a cabo esa transferencia. Es decir, cuando, si os dais cuenta, ya entramos a la edad entre los 18 y los 21 años, ya las niñas ya serían mayores de edad, capacidad de decidir por sí mismas, pero siempre y cuando estén preparadas. En el momento que ya se demuestra que están preparadas, ya se produce el cambio ya a lo que sería un sistema de atención de adultos. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto bloque 1 al bloque 4 sería lo que llamaríamos la preparación, donde se prepara a las familias también a que dejen autonomía a sus hijas, a que empiecen a considerarlas como personas autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones. Eso también a nivel emocional y psicológico pues cuesta al principio, los padres son muy protectores al principio de sus hijas, es normal, pero también tienen que aceptar que las niñas, conforme van creciendo, van tomando las riendas de su propia vida. Entonces, luego está el bloque 5, que serían todas aquellas herramientas, políticas, pautas, ya más enfocadas a dar ese paso de transferencia, y ya la finalización de la transición es cuando las mujeres están plenamente integradas, controlan perfectamente el sistema de salud de adultos, saben cómo hacer el autocuidado, hacer los controles médicos pertinentes, llevar un calendario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el artículo, como este proceso, como podéis imaginar, es bastante complejo, en España, como digo, debe de estar adaptado para cada condición, para cada... Esto es un plan estratégico genérico, pero que ha de ser adaptado. Entonces, nosotros en el artículo de revisión lo que hemos hecho es contextualizar, ¿de acuerdo? Como hemos utilizado el modelo de síndrome de Turner como modelo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es explicar, damos unas pinceladas de lo que es el síndrome de Turner. Mi compañera Sara ya os ha dado una introducción de lo que es el síndrome de Turner, pero vosotras mismas, aquellas mujeres que tengáis síndrome de Turner o tengáis hijas con síndrome de Turner, podréis ratificar de que el síndrome es muy complejo, tiene un fenotipo muy variable, hay muchos órganos y sistemas diferentes potencialmente implicados en el manejo. ¿Esto qué significa? Que diferentes especialistas médicos en la edad adulta van a tener que dar cuenta de cada una de la sintomatología que aparece en el síndrome, sin dejar de tener en cuenta que, aunque el endocrino, por ejemplo, va a tratar una posible diabetes bien de tipo 1 o de tipo 2, el endocrino también se va a encargar de, pues eso, del control endocrino de las hormonas, el control hormonal, que eso es donde casi fundamentalmente se centra el manejo actualmente del síndrome de Turner, y hay muchas reivindicaciones al respecto de que, señores, el síndrome de Turner no solo son las hormonas de crecimiento, ¿de acuerdo? Hay otros aspectos más que cubrir, no solo alcanzar una estatura pues decente, hay otros problemas o potenciales problemas que pueden surgir que normalmente son derivados a otros especialistas. Esos especialistas en el proceso de transición tienen que tener un diálogo entre ellos, es decir, no tratarlos solo como signos clínicos aislados, sino que tienen que tener en cuenta que forman parte de un síndrome conjunto. De eso trata en parte el proceso de transición. Y
Como he comentado al principio, nosotros hemos hecho también mucho hincapié en los aspectos que tienen que ver con el apartado más neurológico, los psicológicos y los emocionales, los cognitivos y de aprendizaje, del desarrollo y comportamental, y así como las habilidades sociales y motoras, que son muy importantes y a lo largo de la historia del síndrome de Turner han habido múltiples reivindicaciones de que se han dejado de lado y no se ha hecho hincapié en la importancia que estos aspectos tienen para, digamos, la adaptación de las mujeres y de las niñas en su día a día y en su calidad de vida. Entonces, es verdad que las guías de manejo lo nombran y muchas mujeres que llevan un control ponen acudir al psicológico, pero en realidad nunca se les hace unas evaluaciones exhaustivas y precisas de todos estos parámetros que se sabe que pueden aparecer o que algunas mujeres con síndrome de Turner tienen. No hay evaluaciones exhaustivas. Y estos aspectos son muy importantes en el proceso de transición, porque sí que bien es cierto que casi todo se centra en los aspectos hormonales y una mujer puede llegar a controlar pues, cuando tiene que ir a las revisiones médicas y tal, como se dejan de lado el resto de aspectos que tienen que ver con la salud mental, pues muchas veces esos otros impedimentos como ansiedad y depresión surgen, aparecen en el escenario y no se tienen en cuenta. Estos aspectos, por eso nosotros en el artículo, aunque yo solo estoy dando un breve paseo por el artículo, nombramos muchos artículos, por eso es un artículo de revisión, pero querido hacer hincapié en la importancia precisamente que tienen los aspectos de la salud mental. ¿Y por qué? Porque los propios procesos de transición van por separado. Se hace la transición de los aspectos de salud mental por un lado y los médicos por otro. Y nosotros reivindicamos el papel de que se hagan, al menos que haya diálogo entre los distintos especialistas. Y eso es lo que reivindicamos en nuestro artículo. De la misma manera que hemos hecho una pincelada a los aspectos clínicos, a los signos clínicos del síndrome, incluidos los aspectos que tienen que ver con la salud mental, también hacemos un repaso de la importancia que tiene el hacer un buen diagnóstico genético del síndrome. Y como bien ha apuntado mi compañera Sara en la charla previa, pues no es lo mismo que una mujer tenga síndrome de Turner con un cromosoma en anillo que tenga un isocromosoma o que sea mosaico. Es verdad que la correlación fenotipo-genotipo es débil, es decir, que no podemos hacer inferencias a título individual. Cuando nos viene una paciente y nos dicen, es que mi hija tiene diagnóstico de síndrome de Turner y, por ejemplo, tiene un isocromosoma, no podemos hacer una predicción de cuál va a ser su fenotipo clínico, aunque sepamos que el cariotipo es un isocromosoma. No podemos hacer predicciones a título individual. Pero es que hay estudios que a día de hoy, en el año 2024, donde estamos ahora, no saben cuál es su cariotipo. No les han informado de cuál es su cariotipo, si son mosaico. Lo que sí que sabemos es que un mosaico de bajo grado, el fenotipo clínico va a ser más suave que una que sea lo que llamamos más pura. Eso sí que lo sabemos, con lo cual es importante que esa información esté a disposición de las familias y las mujeres que tienen diagnóstico de síndrome de Turner. ¿De acuerdo? Porque eso, si se hace bien desde el principio, pues no solo que es que tengan derecho a esa información, sino que conforme vaya avanzando la investigación, pues puede aportar información que sea de utilidad para su manejo. En los aspectos genéticos, por supuesto, entramos también los asesores genéticos. ¿De acuerdo? Y por eso también lo nombramos, no solo para contextualizar la complejidad de este síndrome, no solo a nivel clínico, sino también a nivel genético, sino vamos introduciendo píldoras que están diciéndole al lector, oiga, los asesores genéticos estamos ahí para algo. Siguiendo con el proceso de transición, y en concreto para síndrome de Turner, lo que hicimos es hacer una recopilación sobre qué herramientas se utilizan a día de hoy. Insisto que estamos hablando del modelo americano, ¿de acuerdo? Esto en España no tenemos constancia de que existe. Sí que existen políticas y procesos de transición. Cada hospital, por ejemplo, el Hospital La Paz tiene uno. No es específico de Turner, son procesos de transición aplicados por el hospital. El Sant Joan de Déu está en ello también. El hospital la Vall d'Hebron en Barcelona también. Pero esto, como insisto, como tiene que ser específico de enfermedad, estas son las herramientas que a día de hoy en el modelo americano se utilizan. Como podéis ver, tanto como la política como el seguimiento, el tracking es el seguimiento. ¿Qué herramientas hay para hacer el seguimiento de que la transición se está llevando de acuerdo con el plan establecido previo? Es decir, los médicos y los equipos implicados
¿Qué herramientas están siguiendo? ¿Las citas se están llevando adecuadamente? ¿Se están facilitando folletos informativos, explicaciones tanto a las familias como a las niñas de qué es la información, en qué consiste el síndrome, cómo se realiza un buen manejo, las edades a las cuales se tienen que hacer determinadas revisiones? Pues esto está vacío, ¿vale? Y no hay que confundir guías de manejo clínico con un proceso de transición, ¿de acuerdo? Las guías de manejo clínico en Turner, aunque todavía hay mucho para avanzar, están muy desarrolladas, ¿vale? Sí que están y engloban pues desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Lo que se llama readiness aquí, en el punto 3, se refiere a aquellas herramientas que hay para evaluar cuando una niña o un adolescente está preparada. Eso significa que conoce la enfermedad, ha adquirido esas habilidades adecuadas para manejarse con herramientas digitales, por ejemplo, calendario de citas para el médico. Si entiende que tiene la importancia de saber si ha sido diagnosticada o ha desarrollado diabetes, por ejemplo, de tipo 2, la importancia de hacer un buen seguimiento de esa diabetes, del control del peso. Todas estas cosas se evalúan con una herramienta. Hay una que es específica de Turner, que se llama TS Track. Hay otra que es más universal, que es sin el TS, ¿de acuerdo? Que se llama Track, que se aplica para todos los procesos de transición. Pero como decimos en el artículo, esta herramienta, por ejemplo, no evalúa el posible efecto que tienen los problemas de salud mental a la hora de estar preparado o no para dar el salto. Una persona, una mujer, puede entender perfectamente qué implicaciones puede tener el síndrome de Turner, pero en un momento dado estar pasando pues porque están en la edad del instituto, porque está en edad de cambio, porque está en la adolescencia, porque ha tenido un problema puntual, está pasando por un proceso de ansiedad o depresión, ¿de acuerdo? Y a lo mejor emocionalmente no está lista para dar ese salto. Esta herramienta, por ejemplo, es deficitaria a la hora de detectar eso, y entonces en el artículo ponemos de relevancia este tipo de aspectos. Yo digo, no me puedo extender mucho porque el artículo describimos muchas cosas, también las barreras al acceso a un buen proceso de transición, pero eso digamos que da para muchas cosas, para varios seminarios. Entonces, bueno, como puedes ver en la planificación, pues hay varias herramientas y aquí a la derecha están los enlaces a las páginas web donde cualquier profesional que pudiera leer esta revisión y pudiera estar interesado puede acceder por si quisiera, pues se le ocurriera la idea de intentar implementarlo en su servicio de salud, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como hemos visto, ya pues el síndrome de Turner es una condición que tiene afectación de múltiples órganos y sistemas, pero también tiene afectación que compete a los servicios de salud mental. Entonces, la transición, como veis aquí a la izquierda, superior izquierda, tenemos, digamos, lo que sería el equipo médico de atención médica pediátrica. La atención pediátrica suele estar muy centrada en la familia y en la niña, es muy cercano el trato. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos aquí superior derecha la imagen del adulto, la mujer adulta, claro, conforme empiezan a aparecer potencialmente, claro, no todas las mujeres desarrollan todos los signos clínicos, pero la cantidad de especialistas distintos por separado e independiente habitualmente que suele tratar a esa mujer no tiene nada que ver con el servicio de pediatría, que es el pediatra el que lleva las riendas de todo, fundamentalmente. Entonces, esa transición, como he dicho, es la que tiene por objeto desde el principio ir preparando a la niña y después a la mujer adulta a que pueda desenvolverse perfectamente. Pero el proceso de transición, claro, aquí estamos hablando de que cada especialista, por decir de una manera, va a su bola. Va, bueno, yo tengo este paciente, me cae, es el endocrino, por ejemplo, pues yo le trato la diabetes o le trato el control endocrino, pues las hormonas y tal, y yo pues paso del cardiólogo o paso de lo que diga el especialista en fertilidad en el caso de que la mujer se plantee tener descendencia. Entonces, esa falta de diálogo entre ellos, teniendo en cuenta que están tratando a una mujer con un síndrome y que todo está relacionado, es lo que nosotros también defendemos. Y luego, no solo es importante para el síndrome de Turner, las mujeres que tienen Turner, tener en cuenta los aspectos estrictamente médicos que competen a su salud física y psicológica, sino también otros aspectos, lo que llamamos de abajo inferior izquierda,
Ahí entrarían en juego otros profesionales, lo que llamamos el hospital interdisciplinar, que estarían aquí, por ejemplo, servicios sociales, estarían también los defensores de los derechos de los pacientes, las asociaciones de pacientes como portavoces de las reivindicaciones de los derechos de las personas con síndrome de Turner u otros, ¿vale? También estarían en juego, por ejemplo, aquellos colegios donde deben de tener conocimiento de que hay un caso, por ejemplo, una niña con diabetes y tienen que tener conocimiento. Primero, evitar bullying. Segundo, por ejemplo, imaginaros una niña que tiene diabetes de tipo 2 y tiene que tener un buen control de la glucemia. En estos casos, debe de haber conocimiento de lo que supone este síndrome y de cómo actuar en casos de emergencia, en todos los aspectos. En los aspectos psicosociales, sabemos que las mujeres con síndrome de Turner tienen mayor, por ejemplo, algunas mujeres presentan mayor dificultad, por ejemplo, con las matemáticas. No es que sean tontas, no son tontas, es que forma parte del síndrome. Y los servicios educativos tienen que tener constancia. Quizás a lo mejor en aquellas niñas con síndrome de Turner donde se detecten determinados problemas con las matemáticas, quizás sea necesario poner un refuerzo. Todos estos aspectos que también influyen en la calidad de vida y en el desarrollo de las niñas y mujeres con síndrome de Turner quedan fuera habitualmente del escenario estrictamente médico y por eso nosotros defendemos la necesidad de un abordaje multi e interdisciplinar, pero porque son intrínsecas a las características del síndrome. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, decir que entre la parte puramente, digamos, clínica del manejo del síndrome y las otras partes, lo que llamamos el hospital interdisciplinario, habitualmente hay una persona que se llama en inglés case manager, pero que en castellano se suele llamar gestor de casos y que en el modelo americano media entre lo que es la parte clínica y la parte, digamos, más psicosocial, por decirlo de una manera. ¿Vale? Entonces, nosotros, como abogamos por el papel del asesor genético en el proceso de transición, primero comenzamos describiendo que el asesor genético ya per se tiene unos roles, unos papeles en cualquier condición que sea de carácter genético. Es decir, que la etiopatogenia se debe a causas genéticas. En el caso del síndrome de Turner, podemos tener participación en cualquier momento de la vida de esa persona. Desde a nivel preconcepcional, cuando una pareja, la mujer se ha quedado embarazada y o bien se ha hecho un estudio de portadores que le predispone al desarrollo de descendencia con enfermedad genética, o bien porque tiene antecedentes de síndrome de Turner, desconoce lo que es el mundo de la genética y simplemente acude pidiendo información sobre el riesgo de recurrencia. Como ha explicado mi compañera Sara, efectivamente, la mayoría de los casos de Turner son esporádicos, pero eso no tiene por qué saberlo la población general. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que en una pareja que ha tenido una hija previa con síndrome de Turner, si no le han hecho un buen asesoramiento genético y la mujer se queda embarazada otra vez, tenga miedo, surjan dudas. Entonces, a nivel preconcepcional, ahí estaríamos los asesores genéticos. Que efectivamente el asesoramiento genético puede ser llevada por profesionales como un genetista médico, totalmente de acuerdo. Pero como el artículo lo hemos conducido desde CONGE, pues nosotros defendemos el papel del asesor genético. También en la etapa prenatal. En la etapa prenatal, una mujer puede haber llevado a cabo una ecografía de control. En esa ecografía, haber signos de imagen que puedan inducir a la sospecha de que el feto pueda tener síndrome de Turner. En ese caso, o bien puede llevarse a cabo, la mujer embarazada puede llevarse a cabo un test prenatal no invasivo que le haya dado como resultado riesgo alto de síndrome de Turner, o bien, como consecuencia de ese riesgo alto por una ecografía, pues ha hecho un estudio invasivo cuyo diagnóstico es síndrome de Turner y entonces hay que informar a la pareja sobre qué espera sobre el síndrome, etcétera, etcétera. Ahí también entramos los asesores genéticos en explicar. Por supuesto, aunque parezca mentira, de los avances en genética que hay, muchos síndromes de Turner se detectan postnatalmente. Bien, porque durante la infancia se ve que las niñas no adquieren la altura que correspondería por edad en su desarrollo, o bien porque presenta algunas características típicas, como por ejemplo lo que se llama el pterigio coli
o algunos rasgos típicos de Turner que hacen que el pediatra sospeche que estamos ante un Turner y entonces lleva a cabo una prueba genética que lo confirma. Normalmente los pediatras no suelen contar con asesores genéticos, pero eso es en España, pero en otros sitios sí. Entonces el asesor genético puede actuar aquí también explicándole a la familia qué esperar, tranquilizándola y guiándola en el proceso, ¿vale?, de manejo de síndrome de Turner. Y por supuesto, otra etapa donde suele, sorprendentemente también, todo el mundo piensa que la genética está muy avanzada y que todos los casos deberían diagnosticarse antenatalmente o neonatalmente, pues no. Muchas mujeres, como hemos dicho, de ahí la importancia de conocer el carotipo. Hay muchas mujeres también que son mosaico, no tienen ningún rasgo que les haga aparentemente parecer síndrome de Turner, pero sí que muestran infertilidad. Entonces, cuando acuden con sus parejas porque intentan tener descendencia y no lo consiguen, cuando acuden a una clínica de infertilidad y les hacen un cariotipo, se dan cuenta de que esas mujeres no pueden tener hijos porque son mujeres con síndrome de Turner. Ahí, de nuevo, puede actuar el asesor genético. Y, por supuesto, como aquí, como podéis ver, intervienen especialistas diferentes, el asesor genético normalmente en un mundo idealizado forma parte de equipos multidisciplinares y tiene contacto con los profesionales que están llevando a cabo el manejo de esa paciente, bien sea un ginecólogo en edad preconcepcional, bien sea postnatal con un pediatra o prenatal con el obstetra, el ginecólogo, el pediatra postnatal o de adultos en una clínica de infertilidad. En todos estos supuestos, el asesor genético idealmente debería formar parte de los equipos multidisciplinares como profesional de apoyo que conduce las explicaciones, tranquiliza y guía. Y también sirve de soporte para otros muchos profesionales que no tienen conocimiento de qué es el síndrome de Turner y de sus implicaciones. Así pues, retomando el papel del asesor genético en el proceso de transición, no solo como su papel propiamente dicho como asesor genético, sino también debido a nuestros conocimientos en counseling, en técnicas de counseling y de genética, consideramos que nos hacen candidatos idóneos para mediar tanto entre los profesionales de atención primaria pediátricos, que son los primeros agentes o profesionales de la salud que van a tratar a esa niña diagnosticada con síndrome de Turner y a sus familiares, que están obviamente implicados en el proceso de cuidado inicial, como también a esos profesionales de la salud de adultos que no conocen síndrome de Turner, que van un poco a su libre albedrío, ¿de acuerdo? Que no saben muchas veces lo que implican las pruebas genéticas, no saben ahora está empezando a hablarse mucho de la medicina personalizada, un estudio, por ejemplo, de farmacogenética, una mujer que ha de tratarse, porque las mujeres Turner no solo tienen Turner, son mujeres y personas como cualquier otra persona de la población general y pueden dolerle la cabeza y tener que tratarse con ibuprofeno, paracetamol o si cursan con alguna condición de salud mental, pues tener que tratarse con fármacos, con psicofármacos. Las nuevas herramientas en genética, por ejemplo, la farmacogenética, muchos especialistas no saben cómo manejarla. No es que no sepan, claro que sí, están igual de actualizados con respecto a las noticias, pero les abruma porque la genética es una especial en sí misma, es otra especialidad. Entonces muchos de ellos ya no solo es que no desconocen el síndrome de Turner, es que no saben cómo lidiar con la genética. Entonces nosotros, en este artículo de revisión, defendemos el rol por nuestra preparación, por nuestro conocimiento en genética, por nuestra capacidad de comunicación, porque el asesoramiento genético es un proceso sobre todo de comunicación, hacer de mediadores en el proceso de transición entre lo que sería la parte clínica, tanto pediátrica como de adulto, como los otros apartados que hemos hecho aquí abajo, interacción con asociaciones de pacientes, interacción con colegios, en caso de que haya una niña con síndrome de Turner, para que tengan conocimiento de cómo actuar, evitar el bullying, cualquier medida de urgencia, cómo actuar, ¿de acuerdo? Los servicios sociales, ayudas, etcétera, etcétera. Y esto básicamente es lo que hemos defendido. Y para aquellos lectores, potenciales lectores, que siempre tienen una mirada demasiado crítica y que ven todo esto, efectivamente hemos de reconocer que no es fácil, es muy complejo, requiere muchísimos recursos. En el artículo nombramos un caso de éxito llevado a cabo en el Hospital de Colorado Infantil, ¿de acuerdo? Donde tienen una clínica exclusiva, atención, exclusiva,
¿vale? Para niños, se llama la clínica para niños extraordinarios, donde están resaltadas las X y la Y, porque es una clínica exclusiva para aquellos niños y niñas que tienen síndromes debidos a aneuploidías de los cromosomas sexuales, el X y el Y, ¿de acuerdo? Y como podéis ver en este esquema, ¿vale? Se contempla todo, los aspectos comportamentales pediátricos, la psicología del niño, neuropsicología pediátrica, la logopedia, terapia ocupacional, endocrinología, trabajo social, las enfermeras, psicofarmacología, terapias, bueno, como veis aquí, feedback, luego abajo también hay investigación, educación, apoyo y defensa, y el equipo de aquí de programa de asesoramiento genético, la llamamos casos de éxito porque es el equipo que se dedica a coordinar a todos estos especialistas diferentes, de diferentes ámbitos, diferentes áreas, no solo clínicamente desde el punto de vista endocrinológico, sino también, como veis, los aspectos neuropsicológicos, ¿de acuerdo? Y plantamos este caso de éxito porque fue publicado en la referencia que veis abajo, en la diapositiva, y lo que queríamos transmitir es posible. Si otros han podido, nosotros también. Y si otros han podido, nosotros también. ¿De acuerdo? Y ese es el mensaje que queríamos transmitir, grosso modo, el artículo. Cualquier persona que esté interesada pues puede solicitarnos una copia, se la facilitaremos, está en inglés, es el lenguaje científico, pero cualquier persona que tenga pues curiosidad por ahondar más, porque ya digo, no puedo profundizar en todos los aspectos porque me tiraré aquí todo el día. Pero ese es, digamos, ese grosso modo el resumen de esta revisión que hemos publicado. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, pues tanto mi compañera Sara como yo, pues estamos... Y Carmen, la doctora Carmen. Sí, es verdad, perdona, es que como al principio no estaba, perdona Carmen. Estamos abiertos a responder cualquier pregunta que queráis hacernos. Hola, yo soy Fuensanta y soy madre de una niña con síndrome de Turner y vivo en Granada. Y bueno, mi hija justo tiene ya 13 años y no sé por dónde empezar a la hora de la transición, porque a mí en el hospital nadie me ha comunicado nada ni nada, entonces me da un poco de miedo y no sé dónde podría yo recabar esa información que necesito para saber a dónde dirigirme. Bueno, no sé, ¿respondo yo? Sí, no. Bueno, Fuensanta, bueno, gracias por acudir al webinar. A ver, una cosa es, lo que sí que quiero decir es que una cosa es el artículo de revisión en el que el equipo hemos querido plasmar cómo se está intentando llevar este proceso de transición, no solo en niñas y mujeres con síndrome de Turner, sino en general, como he dicho, para muchas otras patologías. El problema es que aquí en España se están dando ahora esos pasos. Quiero decir, hospitales grandes, como he dicho al principio, como la Vall d'Hebron, Hospital La Paz, tienen cada uno de manera independiente, han desarrollado sus propios planes de transición, pero son, grosso modo, es como la guía gorda, ¿vale?, del proceso de transición. Desconocemos si hasta ahora, por lo menos en PubMed o en Google, googleando, no hemos encontrado un proceso de transición específico para Turner en España. Que tengamos conocimiento, no lo hemos encontrado. Si tú me preguntas dónde tienes que ir, pues como no está desarrollado, bote pronto es coger la guía de manejo y empezar por ahí. Es decir, coger la guía de manejo que tiene una concepción holística, multidisciplinar, e ir al especialista, me imagino que debe ser un endocrino, porque solo se hace fundamentalmente hincapié en los aspectos endocrinos de las niñas, y además ahora ya está ahí, si me has dicho que tiene 13 años, pues está ya ahí justo, ya casi a punto de tomar las riendas, ¿no? Pero bueno, entonces nosotras al menos desconocemos si en España se aplica el proceso de transición específico para tal. ¿Puedo hablar? Fuensanta, mira, te contesto a la pregunta. Soy Trini, la presidenta de Síndrome de Turner Andalucía.
En el caso de la transición en Andalucía tenemos en el Clínico de Málaga un equipo liderado por la doctora Benítez que hace revisiones y se encarga de coordinar un equipo multidisciplinar para llevar más o menos a las chicas que ya vayan pasando a la etapa adulta. La idea de esto es que una vez hecho el reconocimiento completo a conciencia, con conciencia de lo que es el síndrome de Turner, puedas ir al médico de familia con tu hija y con los informes indicando la derivación a los diferentes especialistas que necesite, ¿vale? No sé si eso te va a ayudar un poco. Sí, por lo menos me da una orientación de cómo lo tenemos que hacer, porque la verdad que estamos un poco perdidos. Y no sé tampoco si debido al síndrome a ella se les da, la en pediatría las ven más tiempo o simplemente a los 14 años ya no entran dentro de pediatría, no, tampoco lo sé. En realidad depende ya del endocrino que la esté siguiendo, de su endocrino pediátrico, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, en Málaga el doctor Siguero sí era partidario de tenerlas hasta los 16, 17 años. Sé que el doctor Cañete en Córdoba las tenía hasta los 20, hasta que ellas se sintieran preparadas, ¿no? Vale, bueno, pues entonces Claro. haré un poco de Claro, investigación y la próxima aquí, vez ya creo que si me, podré decir perm- algo más. si me Fuensanta, permitís, Fuensanta y Trinidad, claro, una cosa es que el pediatra tome las riendas y sea consciente de lo que implica el síndrome de Turner y sea un médico excelente y responsable, pero no sé si ha quedado claro que el proceso de transición es algo más que eso. Es precisamente que desde la unidad de pediatría y con un gestor de casos, eh, tanto los de pediatría sepan que en algún momento esa paciente ha de pasar a adultos, ¿vale? Sino que los de adultos, cuando le llegue ese paciente, ya saben que tienen que tratarla de manera multidisciplinar. Mm, Teniendo, o sea, no es que va el paciente de un lado a otro y va perdido como cualquier adulto que te mandan un día al dentista y otro día a otro sitio. No, es que hay que tener en cuenta que esto hay que vigilar de manera multidisciplinar. Y esa Claro, coordinación, esa transición es lo que nosotros pensamos que tal y como lo conciben otros sitios más desarrollados, aquí de momento en Turner no se está dando. claro, yo si puedo añadir algo más en la línea de lo que decía Eva, es que cada hospital va a ser diferente y desgraciadamente por la falta de esos protocolos específicos, pues va a depender mucho de un sitio o de otro. Pero es verdad que a nivel clínico sí que está muy protocolizado qué especialista va a tratar, en qué momento, cada hospital va a ser diferente, pero a partir de qué edad se queda con el endocrino pediátrico, pasa al endocrino de adulto, etcétera. Pero hay otros aspectos que se descuidan. Por ejemplo, ya una niña de 13 años que ya empezando la adolescencia, que puede entender una serie de conceptos, a lo mejor a ella directamente no se le habla de la enfermedad, no se ve la capacidad que tiene ella de manejarse en un futuro, pues para su futura cita, para explicar su síndrome, para entender por qué le tienen que hacer ese tipo de seguimiento. Entonces, esa es la parte que nosotros de acompañamiento que reivindicamos desde el punto de vista del asesoramiento genético. No tanto de especialistas individuales que sí que van a estar en distintos hospitales, pues más o menos coordinados, pero es verdad que hay otras partes que faltan un poquito más. Y eso es lo que reivindicábamos en el artículo. Y todavía, desgraciadamente, pues en los hospitales eso se incluye poco y lo que se está intentando, por lo menos, es que pueda haber algún tipo de colaboración con otros especialistas de distintos centros. ¿Vale? Pero bueno, estamos ahí. Vale, muchas gracias. De todas formas, creo, Carmen, que tú también estás en Granada, ¿no? Sí.
pues seguramente te mandaré alguna preguntilla o algo, Vale. recurriré a ti. Venga, gracias. Desde el chat hay algunos comentarios de personas que, bueno, que les ha gustado la charla. Una persona que se llama Nazaré nos dice que ya supo en su embarazo y que desde el momento que ya lo supo, que el pediatra le informó súper bien. Y que, bueno, decir también que aquí de ahí la importancia del papel de reivindicación también que tenéis las asociaciones de pacientes. Yo siempre he dicho que tenéis un poder tremendo de presión y también tenéis el derecho de reivindicar lo que lo que os corresponde de atención. ¿De acuerdo? Porque es por eso presentamos el caso de éxito, porque no vale decir es que es muy complejo. Los políticos siempre se escudan en que esto es muy complejo, requiere muchos recursos, no hay medios, sí que hay. Y hay que también tener voluntad, ¿de acuerdo? Y ir pasito a pasito. Nosotros no decimos que Roma se construyó en un día, pero desde luego en algún momento a alguien se tuvo que ocurrir, pues, allanar primero el camino, otros pusieron piedras, otros ya pusieron, no sé, hay que ir poco a poco. Y en ese sentido, también las asociaciones de pacientes tenéis ahí una herramienta poderosa de reivindicación. Y de ahí también que os lo reconozcamos en el artículo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Esta charla la vamos a poner luego en el canal de YouTube para los que no hayan podido asistir. No sé si lo ha dicho mi compañera antes. Fenomenal, gracias Carmen. También si me le pasa ahí el enlace, yo también lo puedo subir a nuestro canal de YouTube de la asociación. Vale. Sí. Bueno, pues entonces damos por concluido el webinar. Agradecer a todas las asistentes su interés. Bueno, yo quería daros las gracias porque ha sido un trabajo enorme, yo lo sé. Y bueno, y también esto me va a servir muchísimo para mostrarlo en la mesa de trabajo que estamos iniciando con el SAS, a ver si podemos hacerlo en noviembre, que Carmen está ahí también pendiente porque queremos que ella también forme parte de la mesa de trabajo como profesora de la Universidad de Granada. Vamos a ver si lo conseguimos, porque claro, a todo esto que está muy bonito, pues hay que echarle el tema de esperábamos más dinero para las enfermedades raras, pero luego no. En fin, ya sabéis, el SAS. Y donde dijeron que en octubre íbamos a hacer la mesa de trabajo, va a ser en noviembre. Pero bueno, una vez que lo iniciemos, que nos sirva como datos para que se pueda extender al Plan Andaluz de Enfermedades Raras, porque estoy viendo que esto se puede trasladar, ¿verdad?, a otras enfermedades raras y de paso concretar ya pues un protocolo de transición en el SAS de manera oficial. ¿Vale? Poquito a Y poco nada, lo muchísimas conseguiremos. gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues damos por finalizada la charla. Un saludo a todas y nos vemos Saludos. quizás en un futuro. Adiós.